La dinastía de los Borbones, una de las más antiguas y prominentes de Europa, ha jugado un papel crucial en la configuración del paisaje político y social del continente. Originaria de Francia, esta casa real se remonta al siglo XIII y desde entonces, ha crecido para gobernar en diversas latitudes. La historia de los Borbones comienza con su primer miembro notable, Luis I de Borbón, quien estableció las bases de la casa en el Reino de Francia. Sin embargo, fue Enrique IV quien, tras la tumultuosa Guerra de las Religiones, consolidó el poder de los Borbones en Francia en 1589. Su política de tolerancia religiosa, ilustrada por el Edicto de Nantes, estableció una paz relativa entre católicos y protestantes, ganándole el apodo de «el buen rey Enrique». Avanzando en la cronología histórica, los Borbones emergieron como una fuerza dominante en España con Felipe V. La Guerra de Sucesión Española culminó con la instauración de Felipe V como primer rey Borbón de España en 1700. Su reinado marcó el inicio de una nueva era para España, caracterizada por reformas administrativas y centralización del poder siguiendo el modelo francés. Bajo Carlos III, España experimentó un resurgimiento cultural y económico. Conocido por su pragmatismo y sus reformas ilustradas, Carlos III promovió la educación pública, la ciencia y la infraestructura, estableciendo las bases de un Estado moderno. Su legado es complejo, pues, aunque intentó modernizar el Imperio español, también lidió con tensiones internas entre tradición y progreso. Sin embargo, no todos los reinados borbones fueron tan luminosos. Carlos IV, bajo la sombra de las guerras napoleónicas, dejó que su administración se viera afectada. Este periodo de inestabilidad condujo eventualmente a la invasión de España por las tropas de Napoleón y la caótica Guerra de la Independencia. La restauración de Fernando VII supuso un retorno al absolutismo, paradoja de su abuelo reformista. Su reinado fue testigo de una feroz lucha entre liberales y absolutistas, culminando en la ola revolucionaria que barrió Europa en el siglo XIX. La feroz represión de las ideas liberales dejó cicatrices profundas en la nación española. La llegada del siglo XX encontró a Alfonso XIII, cuya controvertida figura se vio envuelta en constantes crisis económicas y políticas, lo que finalmente derivó en su exilio tras la proclamación de la Segunda República Española en 1931. A pesar de los intentos por estabilizar su reinado, las fuerzas republicanas y el descontento social prevalecieron. El regreso de los Borbones al trono español tras el fin del régimen franquista con Juan Carlos I, marcó un nuevo capítulo. A través de una transición pacífica hacia la democracia, Juan Carlos I desempeñó un papel crucial en la estabilización de España como una monarquía parlamentaria, ganándose el respeto internacional. Actualmente, la monarquía de los Borbones continúa, encabezada por el rey Felipe VI, quien enfrenta desafíos modernos de transparencia y adaptabilidad en un contexto global cambiante. La historia de los Borbones es, sin duda, una saga de poder, tragedia y resiliencia, en la que cada monarca ha dejado una marca indeleble en el tejido de la historia europea, y especialmente, en la española. El cielo parisino estaba cubierto de nubes grises, el olor a humo llenaba el ambiente mientras los sonidos de la guerra resonaban en la distancia. En medio de este tumulto, un hombre se alzaba como una luz en la oscuridad, determinado a cambiar el curso de la historia de Francia para siempre. Ese hombre era Enrique IV, el recién coronado rey de Francia en 1589, iniciando un nuevo capítulo bajo la casa de los Borbones. Enrique, hijo de Antonio de Borbón y de Juana III de Navarra, había heredado el trono en un momento de gran inestabilidad política. En las décadas precedentes, Francia había sido escenario de las guerras de religión, enfrentamientos que devastaron el país en una pugna entre católicos y protestantes. El reto que enfrentaba Enrique no era menor, debía unificar a una nación dividida y fracturada por el odio sectario. Convertido al catolicismo, argumentando, París bien vale una misa, Enrique hizo su primorosa entrada en la ciudad como un líder cauteloso pero decidido a reconciliar a sus súbditos. Sabía que la paz religiosa era fundamental para la prosperidad de Francia. Con ello puso en marcha una serie de estrategias políticas para ganarse la confianza de todos los sectores de la sociedad. Con un carisma innato,
Enrique se ganó rápidamente el apoyo de la población. Su lema era muy claro: un rey para todos los franceses. En este contexto, promulgó el Edicto de Nantes en 1598, un acto audaz que garantizaba la tolerancia religiosa y ponía fin a las crueles guerras de religión. Fue un maestro de la diplomacia, equilibrando fuerzas para evitar nuevos conflictos. Sin embargo, consolidar el poder de los Borbones no solo requería apaciguar las tensiones religiosas. Enrique IV emprendió una serie de reformas económicas y sociales que sentaron las bases para una nueva era de prosperidad. Implementó políticas para revitalizar la agricultura, mejorar el comercio y el transporte, y también reformó el ejército para asegurarse de que la paz exterior acompañara a la interna. El rey era conocido por su interés en el bienestar de sus súbditos. Bajo el ideal de un pollo en cada olla, buscó mejorar el nivel de vida de los campesinos, sabiendo que el dominio de los Borbones se debía sustentar en un tejido social fuerte y cohesionado. El relato de Enrique IV es uno de resiliencia y astucia. Pero como los destinos de poder suelen ser crueles, su vida llegó a un desafortunado fin en 1610, víctima de un asesinato que conmocionó a toda Europa. Su legado, no obstante, perduró en el tiempo, sentado las piedras angulares sobre las que se construiría una Francia más fuerte. Gracias a la visión de Enrique IV, los Borbones pudieron consolidarse como una de las dinastías más poderosas de Europa, dejando una profunda marca en la historia, una historia que aún resuena hoy con ecos de reconciliación y paz en medio de la discordia. En el año 1700, la historia de España dio un giro inesperado. Con la muerte de Carlos II, el último de los Habsburgo que reinó en la península, surgió una crisis de sucesión que desembocó en un cambio dinástico que marcó el curso de los acontecimientos del país. Así fue como un joven príncipe francés se convirtió en Felipe V, el primer rey Borbón de España. Felipe de Anjou, como se le conocía antes de ascender al trono, era nieto de Luis XIV, el famoso Rey Sol de Francia. Su designación como heredero del trono español fue el resultado de intrincadas alianzas políticas y deseos de mantener el equilibrio de poder en Europa. Carlos II había estipulado en su testamento que Felipe de Anjou debía ser su sucesor. Esto fue aceptado inicialmente por las potencias europeas, ya que prometió renunciar a sus derechos al trono francés. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que esta sucesión provocara tensiones. Inglaterra, Holanda y Austria, entre otras naciones, sospechaban que la unión de los tronos francés y español bajo los Borbones amenazaría el equilibrio de poder en Europa. Esto llevó al estallido de la Guerra de Sucesión Española. En el campo personal, Felipe V era un joven de tan solo 17 años al asumir el poder, y rápidamente se encontró sumido en las complejidades de la política de una nación plagada de desafíos internos y externos. Su personalidad era introspectiva y retraída, sin embargo, comprometido con su papel, mostró una persistente dedicación al bienestar de su reino. Felipe supo rodearse de consejeros astutos, como su esposa María Luisa de Saboya. María Luisa de Saboya ejerció una influencia significativa no solo en el ámbito personal sino también en los asuntos del Estado. La victoria en la guerra finalmente le aseguró el trono, aunque a un alto costo. El Tratado de Utrecht, que puso fin al conflicto en 1713, obligó a Felipe V a ceder varios territorios europeos, pero consolidó su derecho a la corona española a cambio de renunciar a sus pretensiones sobre el trono francés. Reinando por más de 40 años salvo un paréntesis de abdicación temporal, Felipe V fue testigo de transformaciones significativas dentro de España. Impulsó reformas administrativas inspiradas en el centralismo francés. Estas reformas ayudaron a formar las bases del moderno Estado español. Además, promovió el comercio y apoyó la revitalización cultural, fomentando las artes y la arquitectura. Felipe V siempre será recordado como el monarca que no solo inauguró la dinastía Borbón en España, sino que también propició con su llegada una nueva era de cambio y modernidad en un país ansioso por renovarse. Su legado, marcado por la incertidumbre y la renovación, cimentó una España que, desde entonces, navegó con determinación hacia el futuro. Luis I fue un rey español,
miembro de la Casa de Borbón, cuyo reinado, aunque efímero, ha sido uno de los menos documentados y perhaps los más interesantes de la historia de España por su dramatismo y brevitud. Nacido el 25 de agosto de 1707, Luis, conocido en su época como el Príncipe Luis, era el hijo mayor de Felipe V y de María Luisa de Saboya. Desde joven, se preparó para asumir el trono que, por entonces, estaba marcado por convulsiones políticas debido a las guerras sucesorias. Felipe V, su padre, conocido como el Animoso, era un monarca que había subido al solio por las complicadas dinámicas de alianzas y luchas de poder europeas que siguieron a la muerte sin descendencia de Carlos II. Luis era un joven con una educación adecuada para su futura posición real. No obstante, las crónicas apuntan que siempre estuvo bajo la sombra imponente de su padre. En el año 1724, Felipe V decidió abdicar en favor de su hijo, quizás fatigado por el peso del poder o tal vez buscando un retiro que pocas veces en la historia había sido concedido a los monarcas. La coronación de Luis I fue un acontecimiento sorprendente, y sin embargo, rápidamente aceptado. Aunque joven, a sus 17 años, Luis estaba rodeado de consejeros experimentados que buscaban mantener la continuidad y estabilidad del reino. La esperanza era que Luis iniciara una nueva etapa para España, una rejuvenecida era borbónica tras años de conflictos. El tiempo parecía favorable para el joven rey. Sin embargo, solo 7 meses después de haber asumido el trono, el infortunio azotó la vida de Luis I. En agosto de 1724, apenas habiendo cumplido los 17 años, Luis enfermó de forma repentina. Los médicos sospecharon que la viruela, una enfermedad mortal en esos tiempos, había atacado. El joven monarca fue confinado al palacio, donde las mejores atenciones médicas de la época apenas pudieron ofrecer alivio. Sus últimos días fueron seguidos con ansiedad por la corte y el pueblo, quienes veían como el robusto joven que prometía ser un faro de cambio, se apagaba lenta e inexorablemente. Finalmente, el 31 de agosto de 1724, España se vistió de luto. Luis I falleció, y su padre, Felipe V, retomó el trono después de una breve abdicación. Nunca antes y nunca después un reinado en la historia de España había sido tan breve. La corta duración del reinado de Luis I hizo que quedaran aún por resolver numerosas cuestiones de Estado. La imagen de Luis I quedó encapsulada en el tiempo como la del rey joven. En la memoria colectiva, su reinado se recuerda por lo que pudo haber sido y por el simbolismo de un cambio truncado tempranamente. Esta es la esencia de la historia de Luis I, un relato brevísimo pero profundamente trágico, una hoja apenas escrita en los anales de la monarquía española. En el año de 1716, bajo el cielo brillante de Madrid, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia de España, Carlos de Borbón, quien sería conocido como Carlos III de España. Desde su más tierna infancia, Carlos fue educado bajo la atenta mirada de sus padres, Felipe V de España e Isabel de Farnesio. Su infancia transcurrió entre los muros de los palacios reales, mientras absorbía las complejidades de la cortesía y el arte del gobierno. De inquebrantable carácter, Carlos se destacó por su astucia y capacidad para el aprendizaje. Sus tutores, expertos en diversos campos del conocimiento, aseguraron que su educación fuera integral. Carlos, con mirada curiosa, se interesó especialmente en las reformas que podían mejorar la vida de sus súbditos, intrigado por las historias de otros monarcas que cambiaron el destino de sus naciones. A los 16 años, Carlos fue nombrado duque de Parma, un pequeño principado italiano. Gobernar esta región se convirtió en su primera prueba de liderazgo. Fue aquí donde Carlos comenzó a forjar su pasión por la reforma y la modernización. A través de sus recién adquiridas responsabilidades, Carlos aprendió la importancia de escuchar a sus asesores mientras tomaba decisiones firmes y efectivas. Con el paso de los años, el destino de Carlos lo llamó a regresar a España. En 1759, la corona española fue colocada sobre sus sienes tras la muerte de su medio hermano, Fernando VI.
España necesitaba de su visión y energía renovadora. Un país que lidiaba con el legado de guerras pasadas y una economía desgastada. Carlos III se rodeó de un equipo de ministros reformistas que compartían su visión de un país más fuerte y próspero. Bajo su mandato, España experimentó un renacimiento en la administración pública, la ciencia y la educación. La construcción de caminos, canales y nuevas instituciones fue una prioridad. Entendía que un país unido por infraestructuras sólidas era un país más fuerte. Sin embargo, su reinado no fue inmune a las tensiones externas y conflictos internacionales. Durante la Guerra de los 7 Años, Carlos III tuvo que maniobrar en escenarios complejos, asegurando que el peso de sus decisiones no comprometiera la integridad territorial de España. La diplomacia fue un campo en el que se destacó, logrando acuerdos que beneficiaban tanto a España como a sus aliados. El legado de Carlos III no se limitó a sus políticas internas. Fomentó el arte y la cultura, contratando a artistas de la época para embellecer su reino. Comisionó la construcción del Palacio Real de Madrid, un monumento majestuoso que simbolizaba la nueva era de esplendor español. Además, estableció la Real Academia Española y la Real Biblioteca, instituciones que consolidaron el avance cultural de su país. A medida que los años avanzaban, Carlos III se enfrentó a los desafíos de la modernización con decisión. Sus reformas económicas, que incluían la renovación del sistema tributario, ayudaron a estabilizar las finanzas del Estado. Era una noche serena en Madrid cuando Carlos IV se convirtió en rey de España, un evento que marcó el inicio de uno de los periodos más turbulentos en la historia de la nación. Nacido el 11 de noviembre de 1748, Carlos fue el segundo hijo de Carlos III y se le conocía por su moderación y naturaleza sosegada, cualidades que, al llegar al trono en 1788, influyeron en su gobierno de manera notable. El reinado de Carlos IV comenzó lleno de esperanzas, pero pronto éstas se vieron truncadas por la agitación política que sacudía Europa en aquel entonces. La Revolución Francesa impactó directamente en la monarquía española, sembrando temores de revueltas similares en el territorio español. Bajo la presión de su corte y en particular influenciado por su esposa, la reina María Luisa de Parma, Carlos comenzó a depender más de sus ministros, incluidos personajes como Manuel Godoy. Godoy, un hombre ambicioso y astuto, ganó el favor del rey y de la reina, convirtiéndose en el válido o primer ministro no oficial. Su presencia resultó polarizante, generando desconfianza y descontento entre otros nobles y cargos importantes en el gobierno. Se decía que Godoy tenía una relación más allá de lo profesional con la reina, y esta constante especulación mermó aún más la imagen del rey. La política exterior durante el reinado de Carlos IV fue marcada por altibajos. España inicialmente era parte de la coalición europea contra Francia revolucionaria, pero en una serie de giros inesperados, Godoy cambió el rumbo firmando la Paz de Basilea, 1795. Esto condujo al vergonzoso Tratado de San Ildefonso, 1796, aliándose con Francia, llevando a España a enfrentamientos directos con Gran Bretaña. Los años siguientes no se mostraron más benévolos para Carlos IV, ya que eventos como la Batalla de Trafalgar en 1805 resultaron en una devastadora derrota naval para España. Empezaron a surgir tensiones internas dentro del país, y el descontento popular crecía ante la impotencia real para mejorar la situación económica y social. En su propio círculo, Carlos enfrentaba problemas familiares. Su hijo, el futuro Fernando VII, empezó a conspirar contra él con el apoyo de facciones que buscaban desplazar a Godoy. Estas tensiones alcanzaron su clímax en 1808, cuando el motín de Aranjuez tuvo lugar. Impulsado por disturbios y la presión popular, Carlos IV abdicó en favor de su hijo tras el arresto de Godoy. Napoleón Bonaparte aprovechó la debilidad interna, logrando colocar a su hermano José Bonaparte en el trono español, provocando la Guerra de Independencia Española. Durante una tarde gris y llena de sospechas en 1808, Fernando VII, conocido como El Deseado, aguardaba ansiosamente en su residencia de El Escorial.
Aguardaba noticias de su padre, Carlos IV, que en una insospechada jugada política había abdicado en su favor. Sin embargo, esta transferencia de poder no fue sencilla, pues en el aire se respiraban traiciones y tensiones, especialmente con la presión de Napoleón, pequeño de estatura pero grande en ambiciones, quien asombraba y aterrorizaba a toda Europa. Aquel día fatídico, Fernando VII repasaba en su mente, lleno de orgullo y miedo conseguido a partes iguales, los eventos que le habían llevado hasta ese momento. Convertirse en rey no había sido fácil. Su ascenso había comenzado con una conjura palaciega contra el influyente Manuel Godoy, primer ministro y favorito de su padre. El pueblo español, cansado de las intrigas de la corte, veía en Fernando al salvador de la patria. Sin embargo, sus esperanzas pronto serían puestas a prueba. Tras lograr derrocar a Godoy, Fernando VII sería apenas una pieza en los juegos y estrategias europeas. Napoleón, autoproclamado emperador de los franceses, había convocado a Fernando y a su padre a la ciudad de Bayona, en Francia, donde les forzaría a abdicar en su hermano José Bonaparte. Fernando, arrebatado de cualquier poder, vivió entonces días de cautiverio en el castillo de Valencay. Largas horas de reflexión le acompañaron durante su confinamiento, durante las cuales se preguntó si alguna vez volvería a España y si el poder real valía las traiciones y los sacrificios. Tras largas negociaciones y años de guerra, en 1814 cambió su destino. Las Cortes de Cádiz, respaldadas por los fervientes deseos de independencia de los españoles, llevaron a cabo reformas liberales que sembrarían la semilla de un nuevo horizonte político para España. Fernando, liberado al fin, volvió a su reino vitoreado por la multitud. Sin embargo, su reinado rápidamente defraudó a quienes habían luchado por su retorno. Sediento de recuperar todo su poder, Fernando VII abolió la Constitución de 1812, persiguió a los liberales reformistas y reinstauró un absolutismo que lo convirtió en un monarca impopular. A lo largo de su vida, Fernando se enfrentó a constantes sublevaciones, como la que lideró Rafael del Riego, simbolizando la insatisfacción de unos ante las ansias de centralización de otros. Estas disputas internas sumaron más sombras al legado de un rey que inició como el deseado, pero culminó su vida entre conflictos y conspiraciones. Fernando VII falleció en 1833, dejando tras de sí un dudoso legado. Su muerte desencadenó las guerras carlistas, cuyo origen se encontraba en las disputas dinásticas por la sucesión. Sumió a España en una nueva era de conflictos políticos y militares. Así finaliza la historia de un monarca complejo, cuyas decisiones políticas reflejaron las tensiones de una España dividida. Un rey que, en su deseo de poder absoluto, dejó a su paso cicatrices profundas en la historia de su patria, cicatrices que modelarían sus futuros años de reforma y revolución. Alfonso XIII nació el 17 de mayo de 1886 en el Palacio Real de Madrid, dejando una firma indeleble en la historia de España desde su primer aliento. Al ser el único hijo varón póstumo de Alfonso XII, fue proclamado rey el mismo día de su nacimiento. Este hecho peculiar marcó el inicio de su vida rodeada de obligaciones reales, expectativas y una carga sobre sus jóvenes hombros. A medida que crecía, Alfonso XIII recibió una estricta educación diseñada para prepararlo para su papel como monarca. Rodeado por una corte llena de tradiciones arraigadas, aprendió sobre política, historia y la diplomacia que definirían sus futuros desafíos. Su madre, la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, fue una figura fundamental en su vida. Sin embargo, la mente joven y curiosa de Alfonso anhelaba algo más allá de los deberes reales, modernizar España y adaptarla a los nuevos tiempos. Al llegar a la mayoría de edad en 1902, Alfonso tomó las riendas de un país en plena transformación política y social. Las tensiones entre las facciones políticas crecían, y la sombra de la pérdida de las colonias en 1898 aún acechaba la estabilidad del reino. Alfonso XIII mostró un interés genuino en el desarrollo técnico y se convirtió en un impulsor de la aviación y las telecomunicaciones en España.
Era un hombre fascinado por los avances tecnológicos e intentó trasladar esa fascinación en mejorar las infraestructuras nacionales. La primera parte de su reinado se caracterizó por un deseo continuo de equilibrar las fuerzas políticas. Sin embargo, su inclinación a intervenir directamente en asuntos de gobierno causó roces con los diferentes partidos políticos, especialmente con los republicanos, quienes veían en él una figura autoritaria. A pesar de sus intentos por unir a la nación, las luchas internas se intensificaron, llevando al país a una continua inestabilidad política. En 1923, bajo el creciente descontento social y político, Alfonso apoyó el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Con la esperanza de que este dictador militar estabilizara la nación, aunque este periodo inicialmente fue recibido con cierta paz, la falta de libertades y el descontento económico terminaron erosionando el apoyo popular. Alfonso, quien había apostado por un cambio radical, se encontró 9 años después con un país más dividido y un trono en peligro. La caída de Primo de Rivera en 1930 dejó a Alfonso XIII en una posición precaria. Las elecciones municipales de abril de 1931 fueron el golpe final para su reinado. El resultado de estas elecciones mostró un sólido apoyo para los republicanos, obligando al rey a exiliarse y dejando atrás una nación que estaba por entrar en una nueva etapa histórica, la Segunda República. Desde su exilio en Roma y posteriormente en Francia, Alfonso observaba con nostalgia los cambios radicales que se desarrollaban en España. Aunque anhelaba regresar, se daba cuenta de que su tiempo como soberano había terminado. Alfonso XIII vivió sus últimos años en Francia, tratando de reconciliarse con las memorias de su reinado y buscando redención en la vida personal. El 28 de febrero de 1941, falleció dejando un legado complejo y contradictorio. Había sido un rey en busca del progreso y la reconciliación, pero también había apoyado regímenes autoritarios, lo cual empañó su imagen pública. La vida de Alfonso XIII estuvo marcada por el intento de equilibrar tradición y modernidad. Una constante danza entre los valores tradicionales y las demandas de un mundo cambiante. Su historia es un testimonio de los desafíos que enfrentan aquellos que buscan liderar en tiempos de incertidumbre y transformación. A través de sus errores y aciertos, Alfonso XIII dejó una lección de historia que resuena hasta el día de hoy. Era un martes por la mañana en el Palacio de Zarzuela, y el rey Juan Carlos I estaba sentado en su despacho, revisando los documentos que tendría que atender durante el día. A pesar de su avanzada edad, su mente seguía siendo aguda, llena de recuerdos sobre los años de su reinado. Juan Carlos I nació en Roma el 5 de enero de 1938. Ahí comenzó su historia, en el exilio de la familia real española. Durante su infancia, el joven Juan Carlos se trasladó a España para recibir su educación, lo que sería el comienzo de un camino que lo llevaría a convertirse en rey. Con el tiempo, Juan Carlos fue preparándose para su papel en la historia. En 1962, se casó con la princesa Sofía de Grecia, formando una familia que estaría en el centro de la vida pública española. La pareja tuvo 3 hijos, Elena, Cristina y Felipe. Felipe, quien con los años heredaría el trono, era el hijo menor pero siempre mostró un gran interés por los deberes reales. Durante los años 70, España vivía tiempos agitados bajo la dictadura de Franco. En 1975, tras la muerte del dictador, Juan Carlos asumió el trono. Su ascenso representó un nuevo capítulo para España y fue una figura clave en la transición hacia la democracia. A pesar de las sospechas y el escepticismo inicial, Juan Carlos fue fundamental en la creación de un Estado democrático moderno, instando a la reconciliación y el diálogo político. Uno de los momentos más decisivos de su reinado ocurrió en 1981, cuando un intento de golpe de Estado amenazó la joven democracia española. Con firmeza y determinación, Juan Carlos emitió un discurso televisado que pedía calma y orden, asegurando su apoyo al gobierno democrático. Su intervención fue crucial para sofocar el levantamiento, consolidando su posición como un líder indispensable. A través de los años, Juan Carlos se convirtió en una figura representativa del nuevo espíritu de España.
Sus esfuerzos diplomáticos ayudaron a consolidar relaciones con países de todo el mundo. Su presencia estableció una imagen de estabilidad dentro y fuera de España. El paso del tiempo, sin embargo, trajo desafíos. En 2014, Juan Carlos abdicó en favor de su hijo Felipe VI, citando razones de salud y el deseo de rejuvenecer la monarquía. Su retiro tampoco estuvo exento de controversias. Escándalos financieros y asuntos personales empañaron su legado, y en 2020, tomó la decisión de abandonar España en aras de la tranquilidad pública. Hoy en día, Juan Carlos vive retirado del escrutinio constante. Su huella en la historia de España permanece indeleble. El rey emérito es recordado por su papel crucial durante la transición democrática y por los pasos hacia la modernización del país. Aunque su vida estuvo plagada de desafíos y controversias, su impacto en el desarrollo de una España contemporánea es innegable. Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia nació el 30 de enero de 1968 en Madrid, España. Es hijo del rey Juan Carlos I y de la reina Sofía. Su vida ha sido una mezcla de tradición y modernidad, con un pie en la historia de España y el otro en el futuro del país. Desde muy joven, Felipe fue preparado para asumir responsabilidades reales. Estudió en el Colegio Santa María de los Rosales y más tarde en la Sheffield College School en Canadá, lo que le brindó una perspectiva internacional desde sus primeros años. Después, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y realizó un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. Su formación, tanto militar como académica, fue exhaustiva. Se formó en las 3 academias militares españolas, la del Ejército de Tierra en Zaragoza, la de la Armada en Marín y la del Aire en San Javier. Esta formación no solo consolidó su papel como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sino que también le proporcionó un profundo entendimiento y respeto por la disciplina y el servicio público. Felipe VI subió al trono el 19 de junio de 2014, después de la abdicación de su padre, convirtiéndose en el monarca más joven en Europa en ese momento. La ceremonia de proclamación fue solemne, marcando el inicio de un reinado que prometía ser contemporáneo y adaptado a los cambios sociales. Desde que se convirtió en rey, Felipe VI ha trabajado por modernizar la institución monárquica, acercándola más al pueblo. Ha demostrado un fuerte compromiso con la unidad de España, en medio de desafíos políticos significativos, como el movimiento independentista en Cataluña. Su discurso durante la crisis de 2017 fue firme y decisivo, subrayando la importancia del respeto a la Constitución y a la unidad nacional. El reinado de Felipe VI está marcado por su esfuerzo en mantener la transparencia en la Casa Real y trabajar por la imagen de la monarquía en medio de críticas. Ha promovido reformas significativas en la estructura interna de la Casa Real para asegurar una gestión más clara y abierta. A pesar de los desafíos, Felipe ha ganado un nivel de aceptación considerablemente amplio en diversos sectores de la sociedad española e internacional. Es en su vida personal donde Felipe VI también ha conseguido equilibrar tradición y modernidad. Casado con Leticia Ortiz Rocasolano, una experiodista, Felipe ha contribuido a dar una nueva imagen a la monarquía. Juntos, tienen 2 hijas, Leonor y Sofía, quienes representan el futuro de una monarquía que busca ser relevante y entendida por las nuevas generaciones. En resumen, Felipe VI se ha mostrado como un monarca que entiende los desafíos del siglo XXI, buscando ser una figura de unidad y de evolución para España, reflejando un sentido de servicio y dedicación a su nación. Su liderazgo es un ejemplo de cómo puede evolucionar una institución histórica en tiempos de rápido cambio, preservando su esencia mientras se adapta a las expectativas modernas.